Son las 12:05 de la tarde. Hemos conversado con Blas Condori, una noticia tristísima, una enfermera que pedía ayuda para que las personas se cuidaran y para recibir la protección necesaria para hacer su trabajo, falleció en Puno. Nos vamos del altiplano al norte de nuestro país. Estamos en Tumbes con Daisy Rojas, que nos trae información. Daisy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En directo, el seleccionado nacional Jefferson Farfán junto a otras 3 personas se encuentran en la región Tumbes tras llegar vía terrestre ayer a las 7:30 de la noche provenientes de Guayaquil, Ecuador, hacia el Centro Binacional de Control de Fronteras. Informaron fuentes de RPP Noticias. Junto a la foquita Farfán viene la cantante Yajaira Plasencia, quienes salieron en un vuelo desde Ámsterdam hasta Guayaquil, Ecuador, ante el cierre de los vuelos internacionales hacia Perú, razón por la que esperarán hasta mañana en Tumbes hasta el mediodía para abordar un avión que los traslade hasta Lima. Mientras tanto, el seleccionado y sus acompañantes descansan por el momento en un céntrico hotel de esta ciudad. Directo en directo, RPP Noticias. Deberían cumplir cuarentena, ¿no? Si están viniendo de fuera, nadie tiene corona, señor Jefferson Farfán, que cumpla usted su cuarentena y antes de que se mueva por el resto del Perú. Viene, ha atravesado varios países, ha estado en Holanda, ha estado en aeropuertos, ha estado en Ecuador. Vamos a ver cuáles son las medidas de sanidad que le corresponden. Estamos ya con Alexander Houghton, el exdirector del documental Warmiwanusqa, lo quiero pronunciar correctamente, Warmiwanusqa, que quiere decir el paso de la mujer muerta. El paso de la mujer muerta es el nombre de uno de los pasos en la ruta de caminos del Inca. Me va a corregir Alexander si no estoy en lo correcto, y trata de la historia de una mujer que es porteadora de caminos del Inca. ¿Cómo estás, Alexander? Cuéntanos un poco la iniciativa de este documental que toca un tema sumamente delicado para el cual has escogido, creo que, un personaje maravilloso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy alegre también de que creo que vamos a tener a Maxi, la protagonista del documental, presente también. Así es, Maximiliana Manutupa, ¿no? Manutupa, exactamente. Bueno, sí, nosotros filmamos este documental al final de 2018, que era el año donde empezaron a invitar a mujeres a ser porteadoras en el camino Inca. Y Maxi fue una de estas primeras mujeres, pero la agarramos justo en la primera vez que hizo la caminata a Machu Picchu. Ella es de Cusco, pero nunca había ido a Machu Picchu. Alexander, ¿le podrías explicar para que entiendan lo difícil que es el trabajo de un porteador? ¿Qué es lo que hace Maxi cuando decide hacer un trabajo que había sido exclusivo para hombres? Sí, es un trabajo exclusivamente de hombres y encima hay un montón de sexismo en el trabajo. Me imagino, sí. Claro. Pero hubo una empresa, Extreme Tours, que empezó a invitar a mujeres y ellos llevan menos que los hombres, claro. Pero de todas maneras es un labor bien arduo, difícil, ¿no? Bueno, el camino Inca es duro y además uno le lleva a los turistas sus cosas, ¿no es cierto? Buena parte de las cosas que los turistas necesitan para hacer el camino, que van ligeritos, lo llevan los porteadores, ¿no? Efectivamente. En el caso de las mujeres, lo que estamos escuchando bastante es que para ellos sentían que era una especie de vacación. No lo digo de manera, no de broma, sino que la saca de su del hogar, de su conjunto familiar. Entonces se ven, yo no vi de un momento que están explotadas por el trabajo. No. Era más se sentían muy liberadas de estar ahí caminando en este tremendo paisaje. Bueno, además recordemos, para que no se entienda mal, Alexander, que en casi todos los lugares como el Himalaya, donde se ofrece, donde el trabajo es, donde el turismo es caminar largas rutas, siempre hay porteadores y la idea es que hagan el trabajo bajo todas las condiciones de seguridad, ¿no es cierto? Y que carguen el peso adecuado y etcétera. Pero lo curioso es por qué Maxi, por qué le eliges a ella y por qué contar esta historia. Pues, como habíamos descubierto de que estaban estas portadoras
Y teníamos esta cifra muy puntual que decía de que 70% de las mujeres de Cusco en un momento de sus vidas han sido abusadas. Pensamos que sí, sería algo interesante, sí, hicimos una especie de como arquitectura en reverso, ¿no? A tratar de encontrar un personaje, a ver si dentro de estas porteadoras habían casos. Y efectivamente nos dimos la sorpresa de que había muchos casos dentro de estas mujeres. Uh-huh. Pero Maxi la encontramos en un momento donde estaba rompiendo el silencio, donde ella quería expresar las cosas. No fue una relación inicialmente muy fácil, tuvimos que ganarle la confianza. Pero lo más bello de este documental es que las conversaciones en realidad no son tantas con los productores, ¿no? Yo el director, son entre las mujeres mismas, ¿no? Por eso les invito a la audiencia que vean el documental y disfrutan, digamos, este proceso de la caminata que a lo largo ella logra expresar y hacer una especie de purga de décadas de violencia intrafamiliar. Incluso el hecho de agenciarse un trabajo, ¿no es cierto?, para una mujer que ha sufrido violencia y que además lo ha sufrido en el contexto rural, ya es un paso adelante con respecto a salir de una situación de opresión, ¿no? Hay muchas mujeres que siguen en silencio, efectivamente. Muchas mujeres. ¿Por qué lo lanzamos el 16 de agosto? Bueno, el 13 de agosto fue, en 2016 fue la primera marcha de Ni Una Menos, acá en el Perú, ¿no? No sabíamos que hoy también iba a cuarentena, pero resultó que hoy es cuarentena y imagínate cuántas mujeres están forzadas de estar con su agresor sin realmente saber cómo salir de esa situación. Uh-huh. Entonces, yo diría que este documental es para esas mujeres que no han tenido el coraje de expresarse, de salir a la luz. No es un proceso fácil, y porque muchas veces no se sienten respaldadas, ¿no? Ni por los policías, ¿no? Por la justicia. En el caso de Maxi también, ella en el momento que sacó la valentía de acercarse a la policía, como verás en el documental, no le creyeron. No quisieron ayudarla, ¿no? Se burlaron de ella, claro. De su situación. El contexto de violencia en las zonas rurales es mucho más fuerte, mucho más incomprendido. Sin embargo, siendo una historia que se podría considerar local, ojo, has escogido una mujer del Cusco, has escogido un escenario que es Camino Inca, que es muy, muy conocido por nosotros y para los turistas que vinieron, pero no es pues un escenario mundial. Has contado una historia muy particular y sin embargo has logrado una aceptación del público internacional. Estás seleccionado para los premios BAFTA, ya has conseguido el premio de la audiencia en el Festival de Austin. ¿Qué crees que conecta en la historia de Maxi con el público de todas partes del mundo? Primeramente, algunas veces es un poco penoso que uno tiene que ganar un premio en el Occidente, en Estados Unidos, Europa, para que la gente se dé cuenta del talento de producción que existe en este país. Eso por un lado, porque nosotros tratábamos de lanzar esto en el Festival de Lima el año pasado, como no habían ganado nada, no te dieron la entrada. ¿A qué voy con esto? Al final no se trata de tanto de los premios, se trata para mí de que otras mujeres puedan ver este documental, Ajá. de que pueda retornar a quienes realmente necesitan escuchar ese mensaje, y los hombres también. Uh-huh. Y por supuesto, si Maxi pudo, muchísimas más mujeres del Perú pueden también. Vamos a ir a una pausa, Alexander, para que nos cuentes a la vuelta cómo se estrena. Yo creo que es una gran cosa que se estrene un día de cuarentena, además, porque la gente va a estar en su casa y esta es una magnífica oportunidad de disfrutar de un trabajo impecable. Y también, por supuesto, para hablar con Maxi, que nos encantará escuchar su historia. Vamos a una pausa y volvemos. Hola,
Hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener dos cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Sin duda el desempleo ha sido uno de los principales temas del día, un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Durante esta emergencia, los periodistas de RPP te informamos sobre lo que ocurre en todo el país. Durante todo el día, en radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Son las 12:17 de la tarde y estamos teniendo una conversación muy agradable con Alexander Houghton, el director del documental Warmiwañusqa, un poco quechua, está un poco oxidado, Warmiwañusqa, que quiere decir el paso de la mujer muerta, y cuenta la historia de Maximiliana Manutupa, a la que Alexander llama Maxi, que es una porteadora oficial de Caminos del Inca, cuyo trabajo, cuya experiencia en esta labor, que es bastante dura, por cierto, le permitió de alguna manera resarcir parte de la violencia doméstica de la que había sido víctima por mucho tiempo. Alexander, antes de conversar con Maxi, cuéntanos cuándo y dónde podemos ver el documental, que hay que decirlo, ya recibió varios premios internacionales. Ya está online, si escribe Warmiwañusqa con ñ, así como lo tienes escrito. Y con Q. Lo encuentras en YouTube. Está en YouTube. Está en YouTube escrito todo con W, por supuesto, ¿no? Warmiwañusqa, y esa ja es con Q, ¿no es cierto? Con Q. Efectivamente. Sí. ¿Warmiwañusqa es el nombre de uno de los pasos de Caminos del Inca? Es el punto más alto del Camino Inca. Sí. Y tiene un nombre bastante poético, ¿no es cierto? El paso de la mujer muerta. Es extraño, aparentemente hay un mito de que falleció una mujer ahí en la cima. No sé el origen, pero se dice que una turista murió hace años ahí arriba. Se siente a la altura, estamos hablando de 4.000 metros. Ay, ¿cómo no? Y si uno está caminando se siente el cuádruple, además, ¿no? Bueno, pero como digo, Maxi se entregó a la idea, se volvió propio la idea de que ella en la cima iba a dejar sus penas. Ella tiene una conexión con los apus. Entonces ella realmente siente que una vez que entregó y enterró esas penas, fue un acto de psicomagia, ¿no? Se liberó. Ella ha caminado 4 veces más después de la filmación y siempre, y tal vez es algo que le puedes preguntar, pero ella siempre me ha dicho de que se recuerda de la primera vez que lo caminó y cómo soltó
esa gran pena. Obviamente suena un poco facilista decir, ya no vas a sentir más miedo, ¿no? Pero creo que cuando algo es tan pesado, estos gestos de transformación son potentes. Además, caminar tiene una conexión con uno mismo muy particular y, por otro lado, la capacidad de superar un esfuerzo físico de esa naturaleza hace que uno se sienta más fuerte. Yo tenía un amigo que era montañista y que siempre me decía, más difícil que lidiar con el cuerpo es lidiar con la mente, cuando uno está mucho rato solo caminando. Conversamos con Maximiliana Manutupa, la protagonista de este bellísimo documental, y para comenzar vamos a felicitarla por su valor para contar su historia y por su valor para ser porteadora oficial de Caminos del Inca. Acá nos decía Alexander que no carga tanto, carga menos que los hombres, pero perdóname, yo he visto en las imágenes unos fardos que superan su tamaño, ¿no es cierto? Y que hay que tener buena espalda y buenas piernas para poder llevar esa carga adelante. Maximiliana ya está con nosotros. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, señorita. Qué jovencita eres, Maximiliana. ¿Cuántos años tienes? No me quieres decir. 4 y 3. Bueno, te felicito porque primero que estás muy joven, pero además tienes un físico muy muy bonito, muy que se nota que eres una mujer muy sana, ¿no? Cuéntanos, Maxi, ¿cómo te atreviste a ser primero porteadora en los Caminos del Inca y segundo llevar esta historia que tenías dentro de tu corazón contigo para tratar de liberarte de ella, contándola y caminando? Así es, sí. Es bastante fuerte, ¿no? Primeramente, tener bastante valor y fuerza para seguir adelante, aunque haya cosas atrás, ¿no? ¿Y por qué escogiste ser porteadora cuando cuando se abrió la posibilidad de las empresas de turismo de llevar mujeres? ¿Por qué dijiste yo voy a ir? Porque a veces también en camino un poquito no te puedes ganar económicamente. Más antes yo trabajaba lavando ropa en ama de casa y entonces a veces no era suficiente para hacerlo a mi familia, no económicamente, y por eso es que decidí también ir un poquito más para ganarme. ¿Y sabías que la fuerza te iba a dar? ¿Te entrenaste? ¿Caminabas mucho? ¿Cómo sabías que ibas a poder hacer ese trabajo con eficiencia, como lo has hecho? Sí, como yo vivía más antes también en el campo, entonces uno estaba acostumbrado, no tanto, pero igual con el peso, con todo eso, sí. Y aprendiste para llevar más recursos a tu familia. Sí. O sea, cuéntanos lo que te provoque contar, no solo porque tu historia está en el documental, sino porque sabemos que a veces revivir momentos personales es duro, pero ¿qué llevabas en tu corazón? ¿Cuánto habías cargado de violencia en tu vida? Es muy doloroso, ¿no? Más antes es una carga pesada en tu corazón que tienes sin poder hablar o sin poder expresarte, o te sentías anormal, pero cuando fui a ese sitio me quedé bien libre, como sacado de mi corazón algo pesado de mi mentalidad, el sufrimiento libre en ese cerro. ¿Cuántos años sufriste maltrato, Maxi? ¿Te maltrataron desde niña o el maltrato fue más bien cuando ya estabas casada o cuando ya tenías tu familia? El maltrato hacia la mujer, uh-huh. Sí, desde mi niñez he sufrido, y eso es lo que a veces escondía, ¿no? Hasta cuando tenía hijos y de repente me puse muy fuerte para poder yo hablar a otras mujeres que no le pasan, porque hay que hablar, no hay que tener miedo, porque cuando escondes, cuando tienes más miedo, te queda en el corazón una cosa grande que no puedes sacar, y que por esa razón creo que te vienen maltratos en sí mismo, porque no estás emocionalmente
con tu carga dentro de ti, y eso es lo que a mí me pasó desde niñez hasta hace 2-3 años. Sufrí yo maltrato psicológico, físico, todo. Hasta que dijiste basta. Basta, no, eso no quiere porque decir. Para mí pareciera normal eso. Claro. Así las mujeres también estarán en todo el Perú, en todo el mundo, ¿no? A veces de miedo escondes, no puedes hablar y piensas que es normal eso, pero no había sido normal. Y Maxi, ¿qué sentiste cuando llegaste a El Paso de la Mujer Muerta, cuando llegaste al Guarmihuañusca? Ahí sentí una paz, tranquilidad, una paz con la naturaleza mismo, con aquellos montes que te hablan a ti, no sé, algo, me sentía libre y que ofrecí desde mi corazón no sé cómo dejarlo, mi carga atrás, porque de allá para allá no va a ser mi vida, y yo misma tenía que ponerme fuerte para poder que me escucharan siquiera los cerros, los montes, y eso, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Maxi? 4. ¿Hombres, mujeres? Una mujer, 3 varones. ¿Y les has enseñado a que la historia no se repita? ¿Cómo haces con ellos? ¿Cómo tienes fe en que tus hijos se comportarán distinto a como se comportaron los hombres contigo? ¿Tienes fe en que tu hija va a saber defenderse? Eso sí, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Para demostrar que no deben ya pasar a ellos. Tengo que hablarlos. Estoy hablando también que no deben sufrir ya la hija ni los hijos hacia sus mujeres ni a sus hijas también, ¿no? Y cuéntanos, ¿vas a volver a los caminos del Inca? Bueno, obviamente por este tiempo va a estar todo paralizado por la pandemia, sí. ¿Pero quieres regresar? Sí. Claro que sí, puedo. Es bonito, divertido. La naturaleza mismo te acompaña en el camino y no tienes nada, ni cansancio, nada. Es bien bonito el camino Inca. Me imagino que además después de todo lo que habrás aprendido y la fortaleza que habrás sacado, yo no me metería con una mujer que es capaz de cargar ese peso y caminar todos esos kilómetros. Ya está suficientemente fuerte física y emocionalmente para defenderte, Maximiliana. Te felicitamos. Te lo agradecemos, tu voz es importantísima, tu historia es fundamental, porque como tú dices, hay muchas mujeres todavía en el Perú que creen que se merecen ese trato, que creen que no tienen salida, que eso es lo que les tocó. Y tú has tenido que caminar largos kilómetros emocionales y físicos para demostrar que no. Así que una felicitación, un reconocimiento, por supuesto a Maximiliana por su fortaleza y a Alexander por haberse preocupado por recoger esa historia. Alexander, ¿continuarás con historias parecidas? ¿En el Perú? Sí, o en el mundo. Bueno, sí, estamos en otra realidad también. Ahora en la pandemia hay muchas historias. Muchas historias. Sí. Claro que sí. Finalmente, Maxi, ¿cómo estás pasando la pandemia? ¿Cómo estás pasando esta época del coronavirus? Ahí en mi cuarto, en mi trabajo, como es cerquita hacia mi trabajo, ahora estoy trabajando ama de casa y pues ahí trabajando día a día para sentar a mis hijos, ¿no? Si no trabajo de donde tengo, no hay de dónde porque no tengo sueldo, no tengo nada, ni siquiera hay apoyo del gobierno, no hay nada, entonces sigo trabajando yo en casas ahora. ¿Y los crías sola? Siempre trabajaba. ¿Crías sola a tus hijos? ¿Estás con tu esposo? Claro que apoyado con su papá. Apoyado con su papá. Bueno, Maxi, fuerza. Sigue adelante, vuelve al camino Inca que te está esperando otra vez el paso de la mujer muerta para que regreses con tu corazón limpio y felicitaciones realmente. Alexander, nuestro agradecimiento eterno también. Gracias. Por atreverte a pararte a contar historias que nadie cuenta y que a poner en voz del mundo y del Perú la la triste pero al final historia con un final magnífico como el de Maximiliana Manutupa.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenernos. Y que lo vean. Que lo vean, por supuesto, lo pueden ver a partir, lo encuentran en YouTube con el nombre de Warmi Wanyusha. Repito, las dos se escriben Warmi, así como suena con W, Wa, con W también, y Ñusca es N-U-S-Q-A. Así que a buscar el documental de 26 minutos,